entonces en esta clase de... Bien, entonces en esta clase vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacer los cálculos entonces de lo que son las medidas de posición que hemos explicado ya en la parte teórica, ¿no? Y para esto tenemos nuestra base de datos de las 100 mediciones de la longitud de la espiga de trigo en centímetros. Lo único que requerimos es lo que estamos viendo ahí en la presentación, la tabla de frecuencias hasta lo que es un intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Pueden ver la tabla, ¿no? Hola. ¿Se está viendo la Sí, tabla se en ve, Excel? ingeniero. Sí, se ve, se ve. Bien, una cosa importante es que hemos dicho nosotros de que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor o en forma creciente también. Ustedes pueden ver ahí que una tabla de frecuencias ya por la estructura que tiene ya está ordenada. Nosotros tenemos aquí, la primera clase va a ir de 6.3 a 7.5 centímetros de la longitud de la espiga. La siguiente clase va a ir de 7.5 a 8.7, etcétera, hasta un máximo, hasta un valor de 16. Entonces tenemos un mínimo de 6.3 centímetros y 16 centímetros es la longitud máxima que tenemos. Y entre ese límite, entre ese valor mínimo y ese valor máximo, tenemos que dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces, eso hemos dicho que se denominan los cuartiles. Entonces, vamos a ver posición de los cuartiles. Entonces vamos a ver en qué posición estarán los cuartiles, ¿no? Nosotros hemos dicho que, ¿no? Que los cuartiles dividen el conjunto de datos, ¿no? En 4 partes, Entonces, primero, ¿quién estará? Primero, entonces, va a estar el 25%. El 25%, ¿dónde estaría? El 25% está entre el 14% y el 32%. Entonces, acá está el 25%. Y entonces, esto le corresponde, entonces, la posición al primer cuartil, ¿no? Luego tenemos el segundo cuartil, su posición está en el 50%, y ustedes pueden ver acá, tenemos 45% a 70%. Entonces, acá está la posición. El segundo cuartil, que también se corresponde a la mediana, Y finalmente vamos a tener la posición del tercer cuartil, que va a ser aquel que cubre hasta un 75%, las tres cuartas partes. Entonces vamos a tener acá el 75%, y acá entonces tenemos el tercer cuartil. Entonces, estos serían los cuartiles que nosotros tenemos que calcular. Hemos dividido acá nuestro conjunto de datos en 4 partes, y estos son los cuartiles. Fíjense, entonces, esta es la clase del primer cuartil, ¿no? Esa es la clase del primer cuartil, y lo vamos a colocar. Esta es la clase del segundo y del tercer cuartil, ¿no? Entonces, ahí tenemos las clases de los cuartiles. Bien. Pero ahora también podemos hacer lo siguiente. Ahora podemos indicar acá cuál es la posición, cuál será la posición de los quintiles. Entonces ahora vamos a ver la posición de los quintiles acá. Bien, ¿y cuál va a ser la posición de los quintiles? Nosotros hemos dicho que los quintiles son aquellos que dividen en 5 partes iguales. Entonces vamos a tener 20, 40, 60, 80, ¿no? Entonces vamos a tener el primero. Dice, ¿dónde estará el 20%? 20% está acá. 20% acá, está acá en esta clase, en la clase 2. Y por lo tanto, este será el primer quintil.
El primer quintil, ese es el primer quintil. Bien. Luego tenemos el 40%. El 40% estará en esta siguiente, entre 32% y 45%. Acá estará el 40%, el cual es el segundo quintil, ¿no? Luego tenemos el 60% que corresponde al tercer quintil y ese está debajo en la siguiente clase. Acá está el 60%. Aquí entonces vamos a tener, ese va a ser para el tercer quintil. Y lo que nos falta es el cuarto quintil, que es hasta el 80%. Y nosotros podemos ver que en esta clase tenemos el 80%, que sería el cuarto quintil. Bien, entonces también tenemos ya definida la posición de los quintiles, ¿no? Entonces aquí tenemos la posición de los deciles y la posición de los quintiles, ¿no? Entonces acá también vamos a poder ver, lo vamos a colocar con un color, esto es la posición entonces de los quintiles, ¿no? Tenemos la posición de los quintiles. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la posición de los deciles? Entonces vamos a ver acá, posición de los deciles, ¿no? Entonces ahí vamos a tener las posiciones que vamos a ver dónde están. La primera posición, como vamos a dividir ahora en 10 partes, tenemos 9 deciles. La primera va a ser hasta que vaya hasta el 10%. Y justamente acá tenemos el 10%. Y ese entonces será el decil 1. Decil 1. El decil 2, 20%, está en la siguiente clase. Entonces vamos a colocar que en esta clase está el 20%, ¿no? Que le corresponde al decil 2, ¿no? Y en la misma clase, está el tercer decil, porque también en esta clase está el 30%, entonces vamos a ver, entonces 30%, entonces acá también está el decil, el tercer decil. Bien, entonces tenemos también acá, eso lo podemos colocar un poco más, bien. Ya tenemos entonces hasta el tercer decil. El cuarto decil, el 40%, el que va hasta el 40%, está en la siguiente clase. Este es el cuarto decil, ¿no? Y también, ¿no? Ahí es el cuarto decil. Solamente estaría en este caso el cuarto decil. El quinto decil estaría en la siguiente clase. Entonces, el quinto decil, 50%. Entonces, aquí va a estar el decil 5. También en esta clase va a estar acá, también está el 50, también está el 60%. Entonces, también vamos a colocar acá. Hasta acá también está el 60, ¿no? 60%, y que eso le corresponde al decil 6. Pero también está el 70 como límite. Entonces, acá también entonces está, esto vamos a tener que hacerlo un poco más. Ahí. También acá está el 70%, ¿no? Porque eso va hasta el 70%. Este sería entonces el decil 7. Bien, entonces fíjense, acá tenemos todos esos deciles. Bien. El cuarto decil, que es el 80%, está entre 70 y 83, entonces acá va a estar el decil 80%, ¿no? Que sería el decil 8. Y finalmente vamos a tener el último decil, ¿no? El último decil, que estaría en la siguiente clase, en la clase que está de 83 a 91%. Acá estaría el 90%, hasta el 90%, y sería el decil 9. Entonces, con estos 9 deciles, nosotros vamos a dividir nuestro conjunto de datos en 10 partes, iguales. En 10 partes iguales ahí. Bien, entonces, esa sería la posición de los deciles. Entonces, tenemos la posición de los cuartiles, la posición de los quintiles y la posición de los deciles. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Hola, ¿me escuchan?
Hola, Ingeniero, hola. en los deciles se cuenta de abajo de 80, ¿no es? Por ejemplo, hay en dos partes donde hay, por ejemplo, que dice de 45 a 70 y de 70 a 83. De 45 a 70 se cuenta de arriba o de abajo. No, 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 tiene que ir hasta, o sea, estamos diciendo que esto de los percentiles o de las medidas de posición son hasta un valor, hasta un porcentaje. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo digo, cuando yo digo, por ejemplo, de 45% a 70%, significa que va, todos los datos van entonces hasta el 70%. Entonces, hasta el 70% tiene que estar entonces ese valor. Por lo tanto, este es el valor que se considera el que está el límite, el límite superior, podemos decir, de ese intervalo de frecuencias relativas y acumuladas. Entonces, yo digo, por ejemplo, acá el 70, que va a ser el 17, entonces tiene que estar en esta clase, no en esta otra, aunque aquí aparece el 70, pero ese es desde 70 hasta 0,83. Las medidas de posición siempre tienen que ser hasta 70, hasta 70. Entonces, esto es como decir, aquí podríamos poner también hasta 25%, hasta 50%, hasta 75%. Igual en este caso hasta 20%, hasta 40%, hasta 60%, hasta 80%, y lo mismo acá. Bien, entonces ahora vamos a seguir con el ejercicio, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, yo primeramente voy a calcular los cuartiles, los cuartiles. Ahora, una cosa importante en esto de los cuartiles, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos calculado la mediana? Habíamos dicho, ¿cuál es la clase de la mediana? Entonces, aquí me tengo que hacer preguntas para cada una de estas medidas de posición. La pregunta tiene que estar referida a cuál es la clase del primer cuartil, cuál es la clase del segundo cuartil, cuál es la clase del tercer cuartil, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros una formulita, por ejemplo, en el caso del primer cuartil, ¿no? Entonces, acá primeramente vamos a hacer la fórmula. Nosotros estamos denotando al primer cuartil, ¿no? Y entonces, eso va a ser igual, ¿no? Aquí vamos a colocar más, ahora tenemos acá un paréntesis, y acá vamos a tener una fracción, ¿no? Entonces, acá va a ser, vamos a tener la frecuencia, y acá vamos a tener una resta, y en acá vamos a tener este valor, bien, y acá vamos a tener otro paréntesis, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, ¿no? Una multiplicación, ¿no? Multiplicación. Entonces, y aquí vamos a tener una fracción. Y aquí entonces vamos a tener n multiplicado por un cuarto, porque una cuarta parte es el 25%. Entonces vamos a colocar acá, entonces, primer cuartil, ¿no? Va a ser igual al límite inferior de la clase del primer cuartil, más, entonces aquí tenemos n multiplicado por un cuarto, menos la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Antes de la clase del primer cuartil. Acá va a estar la frecuencia de la clase del primer cuartil, y todo eso tiene que ser multiplicado por el intervalo de clase. Bien, entonces, esta es la formulita que tenemos para el primer cuartil, ¿no? Entonces, esta es la formulita para el primer cuartil. Entonces, lo vamos a llevar acá. Entonces, estamos primeramente viendo los cuartiles, ¿ah?
cuartiles, el cálculo de los cuartiles, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a tener el primer cuartil. Entonces acá vamos a llevar este acá. Aquí entonces tenemos primer cuartil. Primer cuartil. Es para nosotros Q1. Esa formulita que tenemos sería la que tenemos acá, es su fórmula del primer cuartil. Y aquí podemos decir dónde, dos puntos. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver entonces, aquí tenemos cuartiles. Bien. Entonces, bueno, esto lo vamos a llevar allá. Bien. Entonces aquí tenemos todo eso, está bien. Bien, ¿dónde? ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, ¿dónde? Entonces vamos a tener, ya viendo todo eso, acá vamos a tener entonces este valor, Q sub 1, va a ser igual, ¿no? Es el primer cuartil. Entonces este es el primer cuartil. Y estamos entonces queriendo ver un poco la formulita. La formulita es muy similar a la mediana. Luego tenemos acá, ¿no? Este otro valor que hemos dicho límite, ¿no? Y ahí tenemos límite inferior de la clase del primer cuartil, ¿no? Entonces, eso va a ser igual, ¿no? Entonces, el límite inferior de la clase del primer cuartil. Entonces, aquí tenemos, ese está ahí. Entonces, va a ser el límite inferior de la clase del primer cuartil, ¿no? Y entonces ya tenemos también definido esta parte. Entonces tenemos el límite inferior. N va a ser el número de datos, ¿no? N va a ser el número de datos. Entonces podemos colocar rápidamente ahí. N va a ser N igual número de datos o de observaciones. Entonces vamos a tener acá, y entonces tenemos esto acá, número de datos. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos este otro componente. Entonces vamos a llevar nuevamente la formulita, ¿no? Y vamos a tener entonces frecuencia acumulada, ¿no? Absoluta acumulada antes del primer cuartil. Entonces esto es igual a frecuencia absoluta acumulada antes del primer cuartil. Antes de la clase sería, de la clase del primer cuartil, ¿no? Antes de la clase del primer cuartil. ¿Bien? Entonces también ya tenemos definido a qué se refiere este otro componente de nuestra fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿No? Lo vamos a llevar más arriba. Ahí. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos en la parte, en el denominador tenemos, entonces, acá, tenemos frecuencia F de la clase del primer cuartil. Entonces, vamos a poner que eso entonces igual. Entonces, la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil. De la clase del primer cuartil. Bien, entonces también eso ya tenemos ahí, ¿no?
Entonces vamos a tener acá, bien. Bien, ya tenemos eso ahí. ¿Qué más quedaría? Intervalo de clase, ¿no? Intervalo de clase. Bien, entonces ahora nos vamos acá. Bien, y lo único que vamos a poner que eso es igual, ¿no? A intervalo de clase, ¿no? Entonces ya tenemos todos los componentes ahí definidos, ¿no? Entonces, esta va a ser una fórmula general donde solamente qué es lo que va a cambiar para los siguientes cuartiles. Por ejemplo, para el tercer cuartil. En vez de que nosotros, cuando estamos hablando del tercer cuartil, estamos hablando de que está acumulado hasta el 75%, ¿no? Eso significa también 3/4 partes. Entonces nosotros podemos, en vez de colocar un cuarto, ahí vamos a tener que colocar 3/4, ¿no? Bien, entonces, y lo que va a cambiar también las fórmulas va a ser que en vez de que diga la clase del primer cuartil, acá también la clase del primer cuartil, la clase del primer cuartil, entonces va a decir la clase del tercer cuartil, del tercer cuartil. Bien, entonces tenemos ya todo establecido ahí. Y ahora vamos a calcular. Vamos a calcular entonces, primeramente vamos a calcular el primer cuartil. Entonces vamos a tener acá el primer cuartil. Y aplicando la formulita entonces del primer cuartil, vamos a tener lo siguiente. Esto es igual, dice, estamos siguiendo esta fórmula de acá. El límite inferior de la clase. El límite inferior, fíjense dónde está el primer cuartil acá. Su límite inferior es ese valor, ¿no? Ahora más. Ahora nos vamos, sigue acá. Ahora dice n multiplicado por un cuarto. Un cuarto, entonces, multiplicado por un cuarto, ¿no? Bien. Y ahora eso menos la frecuencia absoluta, dice, acumulada antes de la clase del primer cuartil. Antes, entonces, sería ese valor, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Ahora, todo eso dice, aquí tenemos que ir viendo, que aquí tenemos tres abiertos, y aquí también tenemos tres. Bien. Ahora dice, dividido entre la frecuencia del primer cuartil, la frecuencia absoluta del primer cuartil, entonces está acá, es este valor. Bien, entonces vamos a tener eso. Tenemos que aumentar un paréntesis y acá cerrar el paréntesis. Y ahora dice multiplicado, aquí ya tenemos todo esto, por el intervalo de clase. Entonces, para esto vamos a multiplicar por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase simplemente es, ¿no? El límite superior menos el límite inferior de una de las clases, ¿no? Entonces, aquí tenemos eso y este sería nuestro valor. Bien. Entonces, este valor, ¿cuánto sería? Serían centímetros acá, ¿no? Centímetros, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que el primer cuartil, ¿no? El primer cuartil es 8.25 centímetros. Ese valor estará en esta clase, 8.25, está ahí, entre 7.5 y 8.7, ahí está 8.25, entonces está bien, está correcto. Y también podemos ver a través del rastreo, hacer un rastreo de presentes. ¿Quiénes habrán participado en su cálculo? N tenía que participar, está en la fórmula. También este está en la fórmula, este para el cálculo del intervalo de clase, acá está bien. Bueno, entonces está muy bien el cálculo, entonces, del primer cuartil, que es 8.25 centímetros. Esto quiere decir que hasta el 25% de los datos, ¿no? Se encuentra 8.25 centímetros, ¿no? Y nosotros podemos decir también acá entonces lo siguiente. La interpretación también se puede hacer en términos de una aproximación a las probabilidades. Entonces, como esto es acumulado hasta el 25%, nosotros podríamos decir también que la probabilidad, por ejemplo, de que X, ¿no? La probabilidad de que X sea
de que X, nuestra variable X, que es, hemos dicho, la longitud de las espigas de trigo en centímetros, sea menor, ¿no? La probabilidad de que X sea menor a 8.25 centímetros, entonces eso es igual ¿a cuánto sería? A un 25%, a 0.25, o en otras palabras podemos tener 25%. Entonces puedo decir que la probabilidad entonces de tener longitudes de la espiga de trigo menores o iguales a 8.25 centímetros es de un 25%, ¿no? Entonces está acumulado hasta ahí, un 25%. ¿Y eso dónde podemos verlo? Acá, en el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. Hasta acá en la primera clase está hasta un 14, y acá está en la segunda clase está desde un 14 hasta un 32%, entonces ahí está el 25%, y eso representa un valor en términos de la variable aleatoria de 8.25 centímetros. Entonces, de esa manera, podemos calcular nosotros el primer cuartil. Luego tenemos el segundo. Entonces, ¿qué va a cambiar en el segundo cuartil? En vez de que sea una cuarta, entonces va a ser un medio en el segundo cuartil. Entonces vamos a tener nosotros la misma fórmula, solamente que acá, a ver, vamos a tratar sino de hacerlo nuevamente acá. Vamos a quitar las flechas, ¿no? Entonces, si nosotros decimos ahora acá segundo cuartil, entonces si nosotros decimos este va a ser el segundo cuartil, ¿no? Y que lo vamos a denominar como Q2, ¿no? Q2, bien. Entonces, si nosotros agarraríamos todo esto que está acá, hasta ahí, y lo llevaríamos, y lo llevaríamos hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar? Lo único que tenemos que cambiar es que acá va a ser, ya no va a ser 1 dividido entre 4, sino 1 dividido entre 2, ¿no? No va a ser la frecuencia relativa del primer cuartil, va a ser del segundo cuartil. Acá lo mismo vamos a tener la frecuencia acumulada del segundo cuartil. Este va a ser el límite inferior de la clase del segundo cuartil. Entonces vamos a tener ahí. Este no va a ser Q1, este va a ser Q2. Bien. Entonces tenemos todo ahí. Entonces solamente que acá vamos a tener que este va a ser Q2, este va a ser segundo cuartil. Segundo cuartil. Este va a ser el límite inferior de la clase del segundo cuartil. Segundo cuartil. Bien. Esta va a ser, bueno, el número de datos no va a cambiar, es la frecuencia absoluta acumulada acá. Entonces acá también teníamos que haber cambiado este de acá. Bien. Entonces acá también tenemos que cambiar esta parte. 2, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del segundo cuartil. Del segundo cuartil. ¿Bien? Esta es la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil. El segundo cuartil, por lo tanto, esto también va a cambiar. Y entonces acá tenemos segundo cuartil. Bien, entonces ya tenemos la fórmula, ¿no? Ya tenemos la fórmula ahí, ¿no? Y ahora vamos a calcular el segundo cuartil, ¿no? El segundo cuartil que para nosotros va a ser Q, acá, Q2, ¿no? Entonces Q2 va a ser igual al límite inferior de la clase del segundo. Aquí fíjense, acá esta es la clase del segundo cuartil. Entonces acá, más, paréntesis,
Entonces dice n multiplicado por un medio, ¿no? Multiplicado por un medio, menos la frecuencia. Ahora fíjense dónde está la frecuencia, dice absoluta, pero dice acumulada antes del segundo cuartil, y antes del segundo cuartil sería este valor que tenemos acá, antes, ¿no? Bien, cerramos, y ahora dividimos entre la frecuencia del segundo cuartil. Entonces, esta es la clase del segundo cuartil, su frecuencia es la que tenemos acá. Bien, ahora tenemos que cerrar, ¿no? Todo eso, ¿no? Vamos a ir cerrando. Ahí vamos a ver, aquí tenemos 2, 3. Bien, aquí tenemos también 3. Bien, y ahora esto tiene que ir multiplicándose por el intervalo de clase, que va a ser simplemente el límite superior. Bueno, podemos ponerlo entre paréntesis eso. El límite superior menos el límite inferior. Bien, cerramos y vamos a ver. Entonces tenemos un error, tenemos que verificar acá. Hay un error y es un error de paréntesis fundamentalmente. Acá tenemos entonces todo eso que tiene que ser cerrado. Pero vamos a ver si sigue habiendo un error. Bien, el error está acá. Nosotros tenemos que tener E multiplicado por todo esto, está bien. Con ese valor hasta ahí. Tiene que estar bien cerrado, está bien ahí. Ahí vamos a ver bien. Menos eso. Y entonces acá tenemos que cerrar. A ver, vamos a ver nuevamente dónde está el error. Bien, entonces aquí tenemos multiplicado por un medio, ¿no? Por un medio. Menos, bien, ese valor, menos ese valor. Entonces acá tendríamos que haber tenido otro abierto ahí. Bien, ahora sí está bien. Entonces ahora vamos a tener, bueno, eso también se puede ver acá, si nosotros lo vemos a detalle. Lo queremos ver, entonces tenemos entonces acá E10 por un medio, que sería todo esto que tenemos acá. Eso menos eso, ahora está con ese valor. Ahora dividido, entonces está bien. Ya, está bien. Entonces, ahora vamos a tener entonces ese valor. Entonces, ahora este es nuestro valor. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Bien, 10.18. 10.18. Entonces, veamos dónde está 10.18. Estará en esta clase del segundo cuartil. Acá, 10.18 está entre 9.9 y 11.2. Entonces, está bien, ¿no? Pero también podemos ver lo siguiente. Este 10.18 es el mismo que hemos sacado como el valor de la mediana en el anterior ejercicio. Por lo tanto, está muy bien lo que hemos hecho, el cálculo. Entonces, estos son centímetros, ¿no? Y por lo tanto, también nosotros podríamos decir, ¿no? Podríamos decir entonces acá, ¿no? Que este segundo cuartil, su interpretación va a ser entonces, que la probabilidad que nosotros tengamos de que las longitudes de la espiga de trigo sean menores o iguales a 10.18 centímetros va a ser igual a ¿cuánto? Al 0,50, 0,5 o al 50%, ¿no? Entonces, esa es la misma interpretación que hemos realizado en relación a la mediana. Entonces, la mediana, este valor de 10.18 tiene que ser el valor de la mediana también. Bien, entonces ya tenemos el primer cuartil y el segundo cuartil, ¿no? Y ahora nos vamos a calcular el tercer cuartil. Tercer cuartil, que lo vamos a denotar como Q3. Entonces, ahora vamos a tener el segundo, mejor dicho, el tercer cuartil, ¿no? Q3. Bien, y para eso podemos utilizar lo mismo que hemos hecho. Vamos a copiar todo. Bien. Entonces vamos a copiar acá.
Bien. Entonces, acá tenemos ahora el tercer cuartil. Eliminamos esto, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, cambiando estas formulitas, vamos a tener, este va a ser entonces el tercer cuartil, ¿no? Lo mismo vamos a tener acá, tercer cuartil. Y acá va a ser, hemos dicho, dividido, multiplicado ahora por 3 cuartas partes, que sería el 75%, son 3 cuartas partes. Aquí vamos a tener entonces el tercer cuartil. Aquí también va a estar el tercer cuartil. Bien. Este tiene que ser acá simplemente el tercer cuartil. Bien, ahora está bien. Bien, todo está bien. Entonces ahora acá vamos a cambiar. Este va a ser entonces el tercer cuartil, ¿no? Entonces colocamos acá tercer cuartil. Bien. Y tenemos entonces acá el límite inferior de la clase del tercer cuartil. Entonces, límite inferior de la clase del tercer cuartil. El tercer cuartil. Número de datos no va a cambiar. Este sí va a cambiar. Acá tenemos entonces frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil. Frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil. Entonces también cambia acá. Del tercer cuartil. Y entonces todas las formulitas quedarían ya listas para su cálculo, ¿no? Entonces ahora acá este va a ser entonces la formulita para el tercer cuartil, ¿no? Tercer cuartil. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos calculando. El límite inferior de la clase, dice, del tercer cuartil. Ahora, ¿dónde está el tercer cuartil? Está acá. Ese es el límite inferior, ¿no? Más, paréntesis, paréntesis. Ahí vamos a tener entonces n, 100, multiplicado por 3 cuartos. 3 cuartos. ¿No? Entonces tenemos ahí los 3 cuartos. Bien. Ahora tenemos acá, aquí tenemos entonces multiplicado por 3 cuartos, ¿está bien? Y ahora tenemos ahí menos, la frecuencia absoluta dice acumulada antes del tercer cuartil. Antes del tercer cuartil, ¿cuál sería? Va a ser 70. Ese es el valor. Bien, entonces cerramos, ¿no? Y ahora vamos a dividir esto. Vamos a dividir, eso dice, dividir entre la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil. Su frecuencia absoluta es este valor. Entonces cerramos. Y ahora multiplicamos por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase no es más que la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Entonces cerramos. Y ahora tenemos calculado nuestro tercer cuartil. Entonces dice, nuestro tercer cuartil tiene un valor de 11.62. Vamos a ver si está dentro de esta clase. 11.62 acá, ¿no? Entonces, 11.62 evidentemente está dentro de 11.2 y 12.4. Entonces, está correcto. Está bien calculado. Y ahora tenemos entonces la siguiente interpretación. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de obtener valores de la longitud de la espiga menores o iguales a 11.62 centímetros, 62 centímetros, es igual entonces ahora a un 0,75 o a un 75%. Entonces la probabilidad de obtener valores de la longitud de la espiga de trigo
menores o iguales a 11.62 centímetros, la probabilidad de ocurrencia es de un 75%. Entonces, de esta manera, hemos calculado los tres cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Bien, ahora nosotros ya tenemos los cuartiles, pero también necesitamos calcular B, los quintiles. Entonces, acá vamos a colocar B. Entonces, los quintiles. Quintiles. Bien, entonces vamos a tener, estos serían los cuartiles y ahora vamos a tener los quintiles, ¿no? Bien, y acá vamos a tener primer quintil. Vamos a llamar K1. K1, ¿no? Primer quintil, K1. Bien. Entonces, en los quintiles, nosotros podemos ver que acá tenemos la clase del primer quintil, la clase del segundo quintil, la clase del tercer quintil y la clase del cuarto quintil, ¿no? Bien, entonces nos podemos ir acá y la fórmula va a ser igual, solamente que vamos a cambiar algunas cosas acá, pero la fórmula en realidad va a tener la misma estructura. Entonces vamos a ver acá. Bien. Entonces tenemos el primer quintil. Entonces ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Lo que tenemos que cambiar ahí tiene que ser, no va a ser U, va a ser K, primer quintil. Entonces aquí va a ser el límite inferior de la clase del primer quintil, ¿no? Y acá sí vamos a cambiar. Acá va a ser, ¿no? Acá entonces sería, ¿no? Estamos hablando del primer quintil. Entonces nosotros vamos a colocar entonces acá, ¿no? Vamos a cambiar esta partecita y lo vamos a eliminar esto. Y aquí vamos a cambiar entonces y vamos a colocar 0.2. Eso va a ser para el primer quintil, 0.2, ¿no? Y aquí entonces vamos a tener frecuencia absoluta acumulada antes del primer quintil. Esta también va a ser el quintil, ¿no? Entonces ya tenemos cambiado ahí la fórmula. Entonces acá vamos a tener K1, va a ser el primer quintil. Entonces este es el primer quintil. Aquí vamos a tener el límite inferior de la clase del primer quintil, ¿no? Entonces el límite inferior de la clase del primer quintil. ¿Sí? Número de datos no va a cambiar. Aquí, frecuencia del primer quintil, entonces, frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer quintil, ¿no? Entonces, vamos a calcular. Bien, frecuencia absoluta, igual acá, cambiar este de acá. Frecuencia absoluta de la clase del primer quintil. Ya. Bien, entonces ya tenemos la formulita para calcular el primer quintil, ¿no? Entonces nos vamos acá y lo vamos a cambiar. Entonces el primer quintil. Y entonces va a ser, su fórmula va a ser igual. Ahora nuevamente, el límite inferior de la clase del primer quintil. De ahí tengo que empezar. ¿Dónde está el primer quintil? Acá. Entonces su clase, su límite inferior es ese. Más, paréntesis. Ahora dice acá, n multiplicado por 0.2.
Bien. Menos, menos, menos. La frecuencia absoluta dice acumulada antes del primer quintil. Fíjense, este es el primer quintil, acá. Entonces, antes va a ser ese valor, ¿no? Entonces, ya tenemos también ese valor. Lo vamos a cerrar. ¿No? Y ahora vamos a tener dividido, entre, dice, la frecuencia absoluta del primer quintil. Su frecuencia absoluta del primer quintil es este que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a tener entonces eso, controlamos los paréntesis, y ahora vamos a tener multiplicado por el intervalo de clase. El intervalo de clase va a ser límite superior menos límite inferior. Bien, y este entonces tendría que ser el valor de nuestro primer quintil, 7.92. Y vamos a ver si 7.92 está en la clase del primer quintil, ¿no? Que es esta. Entre 7.5 y 8.7 está 7.92, por lo tanto está bien. Está bien, ese es nuestro cálculo. Entonces este es el primer quintil. Y ahora podemos nosotros interpretar y decir la probabilidad de encontrar valores de la longitud de la espiga de trigo menores o iguales a 7.92 centímetros, es de un 0.20 o de un 20%. Bien, ese sería entonces el cálculo y la interpretación del primer quintil. Bien, ahora nos vamos al segundo quintil. Segundo quintil. Entonces ya tenemos ahí el primer quintil, el segundo quintil, acá. Entonces este segundo quintil va a ser K2, ¿no? K2. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo. Nuevamente vamos a copiar todo esto. Todo eso copiamos. Y vamos a ir cambiando algunos aspectos de la fórmula simplemente. Eliminamos, bien. Y ahora decimos acá, entonces, que ahora vamos a tener K2. K2. Este también va a ser límite inferior de K2 del segundo quintil. Acá va a ser multiplicado por ahora 0,4. Menos la frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil. Esta es la frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil. Bien, entonces ya tenemos ahí. Entonces acá vamos a cambiar. Segundo quintil. Límite inferior de la clase del segundo quintil. Entonces acá colocamos segundo quintil. El número de datos no va a cambiar eso. Acá sí va a cambiar. Acá vamos a tener segundo quintil. También frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del segundo quintil. Okay. Bueno, esto también cambiamos. 2. Frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil. Intervalo de clase no va a cambiar. Bien, entonces creo que tenemos todo listo ahí, ¿no? Tenemos toda la formulita para realizar el cálculo del segundo quintil. Bien, ahora nos vamos acá y decimos, esto va a ser igual. Entonces nos vamos al segundo quintil, hacer lo mismo que habíamos indicado acá. Esta es la clase del segundo quintil, no nos olvidemos acá. Y por lo tanto, su límite inferior es 8.7. Acá está la clase del segundo quintil, más, paréntesis, dice n, ahora multiplicado por
0.4, ¿no? Por 0.4, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del segundo quintil, antes es este valor, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, ¿no? Y ahora le decimos acá que ahora divida entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil. Su frecuencia absoluta es esta de acá, del segundo quintil. Y bien, entonces ahora tenemos que aumentar aquí un paréntesis y cerrar otro. Bien, y ahora multiplicamos por, ¿no?, el intervalo de clase, que es simplemente este valor menos su límite inferior. Cerramos. Y este sería entonces nuestro segundo, eh, nuestro segundo, quintil, ¿no? 9.47. Ahora, 9.47 estará en la clase del segundo quintil. Entonces vamos a ver. 9.47 estará en esta clase. Está entre 8.7 y 9.9 está este valor de 9.47 que hemos calculado. Entonces, la probabilidad de tener valores de la altura, de la longitud, mejor dicho, de la longitud de la espiga de trigo menores a 9.47 centímetros, ¿no? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A un 40%, 0,4 o a un 40%. Bien, entonces, ese sería el cálculo para el segundo quintil. Bien, y ahora vamos a tener el tercer quintil acá. Tercer quintil, que lo vamos a denotar como K3, es el tercer quintil. Entonces, y ahora le vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro, ¿no? Entonces vamos a tener acá, ¿no?, la misma formulita. Bien, vamos a nuevamente copiar esta fórmula de acá. Todo esto. Hasta ahí. Bien, entonces ahora vamos a calcular el tercer quintil. Bien, entonces vamos a tener acá. Bien, entonces la formulita va a ser ahora K3, K sub 3. Entonces vamos a tener acá K sub 3. Bien, que sería el tercer quintil. Entonces esto va a ser el logaritmo del tercer quintil, el límite inferior de la clase del tercer quintil. Ahora esto va a ser, hemos dicho, n multiplicado por simplemente 0. A ver acá, esto tenemos que cambiar. Esto tiene que ser n multiplicado por 0.6, simplemente, menos la frecuencia del tercer quintil, donde está acá, tenemos K3, a ver, vamos a ver si he puesto así, sí, está bien, K3, bien, y aquí vamos a tener K3 también, K3, ¿no? Entonces el tercer quintil, y entonces ya está la formulita hecha, ¿no? Tenemos entonces todo eso ahí, entonces vamos a tener ahora acá K3, entonces ese va a ser el tercer quintil. Tercer quintil. Y acá tenemos el límite inferior, entonces, del límite inferior de la clase del tercer quintil.
el tercer quintil. Bien. Número de datos no va a cambiar. Acá tenemos nuevamente la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer quintil. El tercer quintil. Finalmente tenemos la frecuencia, ¿no? Esta frecuencia que también tenemos que cambiar, que tiene que ser K3. Frecuencia absoluta de la clase del tercer quintil. Bien, y el intervalo de clase tampoco no va a cambiar, eso se mantiene. Entonces tenemos la fórmula también del tercer quintil. Bien, entonces vamos a tener acá, la formulita va a ser acá, 3, ¿no? Y entonces va a ser igual. Ahora nos vamos a ver, límite inferior, dice, de la clase del tercer, aquí está el tercer quintil, el límite inferior entonces 9.9, bien, empezamos ahí, más, paréntesis, paréntesis, 100, ahora multiplicado por 0.6, recuerda la formulita, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer quintil, antes de la clase, entonces sería, esta es la clase del tercer quintil, antes sería este valor, ¿no? Ese valor tenemos entonces ahí. Y ahora vamos a tener dividido entre la frecuencia absoluta, dice, de la clase del tercer quintil, que sería, fíjense, aquí tenemos la clase del tercer quintil, esta sería su frecuencia absoluta, ¿no? Bien, y ahora entonces acá tenemos, cerramos esto el paréntesis y multiplicamos por el intervalo de clase, que es simplemente, aquí tenemos límite superior menos el límite inferior. Entonces cerramos esto acá y vamos a tener entonces, bien, calculado 10.67. 10.67 vamos a estar si está en la clase del tercer, 10. Entonces está muy bien, está entre 9.9 y 11.2. Dentro de eso está 10.67. Entonces X va a ser 10, X va a ser menor, la probabilidad de que X, la longitud de la espiga de trigo, sea menor o igual a 10.67 centímetros es igual entonces ahora, es igual a 0.60, o a 60%. Bien, entonces de esa manera hemos calculado los quintiles, ¿no? El tercer quintil. Y entonces solamente nos faltaría el cuarto quintil. Y el cuarto quintil ustedes lo pueden calcular con la fórmula que hemos realizado. Bien, entonces vamos a cerrar el video acá, ¿no? Vamos a cerrar el video entonces para que podamos tener esto de los cálculos de las medidas de